La iglesia son ustedes. Dios les bendiga. Mi nombre es Julie García. Pertenezco a esta casa de adoración y restauración Kainos, de la mano de mis pastores, Delvis e Indira Cid. El nombre de mi prédica, ustedes saben lo nervio de hoy, ¿verdad? El nombre de mi prédica, el Señor lo cambió. Inició con algo y Él dijo, no, esa no eres tú. No puedes hablar de lo que tú no has vivido. Y el nombre de mi prédica es el perdón genuino. Y a mí me sorprendió muchísimo la fecha en que me tocó. Pues en el día de ayer celebrábamos en la iglesia el día de Yom Kippur. Y entonces, Yom Kippur es el día del perdón, para los que no saben. Bíblicamente hablando, gracias, pastora. Y el versículo que lo sustenta es Mateo 18, 21, del 21 al 22. Y dice, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, le contestó Jesús. Yo le voy a definir bíblicamente lo que es el perdón en 3 palabras. El perdón es no guardar rencor, amargura y resentimiento. Y genuino es ser fiel a su palabra y no suelen incumplir sus promesas. En la Biblia podemos ver ejemplos de personas que cometieron graves errores, pero recibieron el perdón de Dios. Le voy a presentar 7 breves historias bíblicas. Y la primera es David, que es el poder de la humildad ante Dios. Creo que todos hemos escuchado sobre David, ¿verdad? ¿Quién fue? A ver, ¿quién me dice quién fue David? Pastor de ovejas. Exactamente, fue rey. Y también fue lo que se escucha mucho, el que mató a Goliat, el que derribó a Goliat, aquel gigante. Al cometer tantas faltas, David pudo reconocer que le había fallado a Dios y en el Salmo 51 expresa el dolor que sintió. David fue aquel hombre que tuvo una relación extramarital, vamos a decir, con la esposa de Urías, un militar, y él decidió acabar con su vida para encubrir el pecado y seguir con aquella mujer. David reconoció sus malas acciones, afectaron su relación con Dios y con los demás. Quiero que sepan que Dios nunca rechaza a aquellos corazones que se humillan y que reconocen sus errores. Esto es lo que nos lleva a ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. El perdón de Dios es lo que nos impulsa a ser transformados y convertirnos en lo que Él quiere que seamos. Este relato me enseña todas las veces que le fallamos a Dios y todas las veces que Él nos perdona. Eso es a diario, porque a diario le fallamos. El segundo personaje que les traigo es Pablo, que su característica es una nueva vida para la gloria de Dios. Y Pablo es aquel hombre que era el perseguidor de los cristianos, aquel que arrastraba a hombres y mujeres y los encarcelaba. Esto lo pueden ver en Hechos 8:13 y lo buscan después. Este hombre todos lo veían como un corazón duro, lleno de odio, quizás muy deseoso de acabar con los cristianos. Pero aquí vemos cómo Dios lo perdonó, pues él tenía planes para Pablo. Su vida jamás fue igual después de su encuentro con el Señor, y de ser perseguidor de cristianos, él se convirtió en fiel seguidor de Jesús.
Si reflexionamos en este relato, es que por más duro que sientas que tienes el corazón, por más cosas malas que creas que has hecho, por más cosas malas que creas que hayas cometido contra Dios y con las personas, Él nos puede liberar y hacer de nosotros un nuevo hombre o mujer con propósito, así como lo hizo con Él. Aquí les voy a hablar de Pedro, no el mío. Su característica es que fue perdonado y restaurado. Sabemos que este pertenecía a una gran familia de pescadores. Su hermano y él aceptaron a Jesús y tuvieron un nuevo propósito. Se convirtieron de ser pescadores en el mar en ser pescadores de hombres al lado de Jesús. Pedro es aquel que, a pesar de ser parte del círculo cercano de Jesús, a pesar de ser del círculo cercano de Jesús, cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo negó 3 veces. Jesús sabía lo que Pedro le iba a hacer, porque de hecho él oró, se lo dijo, y oró por la fe de Pedro en aquel momento. Jesús sabía que Pedro se repondría de ese error y que sería de gran ejemplo para los demás. Esto es lo que pasa con nosotros cada vez que cometemos un error. Somos ejemplo para los demás después de la resurrección de Jesús. Vemos en Juan 21 una de las historias más bellas de perdón y restitución. Y es cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces que si lo ama. Esto sucedió en la resurrección. Y el Señor le pregunta a Pedro 3 veces que si lo ama. A mí me llamó mucho la atención esta parte de que el Señor le preguntó 3 veces si lo ama, la misma vez que él lo negó. Y esto me dice que el Señor sacó de Pedro lo que realmente él sentía en su corazón. Y es una de las que más me identifico con todas, porque todas me cayeron. Jacob y Esaú. ¿Recuerdan de ellos? Los gemelos rivales, con una segunda oportunidad. Jesús hijos de Isaac y Rebeca. Esta historia nos habla de la rivalidad entre 2 hermanos. Esaú fue aquel que cambió la primogenitura por el plato de potaje. Y también Jacob es aquel que se aprovechó junto a su madre para tomar la primogenitura. Y Esaú, gracias. Y Esaú se enojó tanto que dijo que quería acabar con la vida de su hermano. Su hermano tuvo que irse a otra ciudad y allí trabajó por muchos años con su tío. Tuvo familia, prosperó y eso le trajo problemas con su suegro. Dios lo mandó a ingresar a una tierra a regresar a su tierra con su familia, pero él tenía temor de regresar por su hermano, por lo que su hermano sentía. Pero al obedecer el mandato de Dios, luego de tantos años de rivalidad, los 2 hermanos se perdonaron. Este es un vivo ejemplo de los conflictos que estamos viviendo hoy en día en nuestras familias, dentro de la iglesia, amigos, compañeros de trabajo. Y aquí voy a parar un poquito. Esto realmente es lo que yo vi desde mi niñez en mi familia materna. La rivalidad entre hermanos. Y yo pude ver realmente cómo mi abuela partió con el Señor y se fue con ese anhelo de que sus hijos se perdonaran entre sí. Y realmente esto no sucedió. Pero yo estoy aquí parada en la brecha por mi familia, así como lo dicen los pastores al inicio,
parada por mi familia, y yo, si no lo veo, lo verán mis hijos, si no lo ven mis hijos, lo verán mis nietos o mi generación. Ese perdón restaurador que yo le pido al Señor que venga hacia mi familia. Aquí le hablo de José, el perdón de los hermanos traidores. José tuvo 11 hermanos, quienes al tomar venganza por celos y envidia, vendieron a José como esclavo. Y le dijeron a su padre una historia de que un animal lo había matado. José fue gobernador de Egipto, tenía toda la confianza del faraón. Había hambruna en aquel lugar, había hambruna en todo el mundo, pero la buena administración de José no permitió que hubiera hambruna en Egipto. Ahí es donde entonces todas las naciones se dirigieron a Egipto por alimentos, incluyendo a los 11 hermanos de José. Y José al verlos los reconoció, pero no les dijo que él era José. Al pasar tanto tiempo, parece que su físico cambió y ellos no lo reconocieron. Entonces, José, en vez de aprovecharse de esta situación y tomar venganza, lo que hizo fue que los abrazó, les dijo quién era y los perdonó. Aquí podemos ver que la envidia puede llevar a cometer errores muy graves, como la crueldad. También como Dios tiene propósito detrás de cada dificultad que permite en cada uno de nosotros, José nos enseña que en lugar de buscar vengarse, hizo el bien. Vemos la importancia de confiar en la soberanía de Dios. Aunque pasemos por pruebas muy difíciles, es mejor llenar el corazón de perdón y no dejarnos cargar por el rencor. Esteban, un corazón perdonador hasta el final. Yo quiero ser como Esteban. Esteban, según Hechos 6, era fiel seguidor de Jesús. Pertenecía a la iglesia primitiva que esta surgió durante el tiempo de la muerte y resurrección de Jesús. Dice que era un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Los sacerdotes temían por su depósito y por lo que él podía influenciar en el pueblo. Ellos buscaron falsos testigos para que hablaran en contra de Esteban, y esto lo llevó al sumo sacerdote. Cuando fueron al sumo sacerdote, lo acusaron, y lo que hizo Esteban fue que defendió a Jesús y lo acusó a ellos de haberlo matado. Imagínense lo que sucedió después. Esto le trajo a Esteban que lo llevaran a la ciudad y lo apedrearan. Esteban, igual que Jesús, oró por ellos y rogó a Dios que los perdone, porque ellos no sabían lo que estaban haciendo. Esto lo vemos en Hechos 7:60. Esteban es un hombre mortal, igual que nosotros. Ese es un vivo ejemplo del que puedo compararlo a mi persona y a ustedes, porque debemos ser semejantes a Jesús, pero no como Jesús. Él es un ser perfecto y en nosotros no hay perfección. Entonces, Esteban es un vivo ejemplo de que murió con la palabra en la boca, con la palabra de perdón en la boca. Pensemos en aquel escenario que nos ha causado dolor, el cual podríamos decir que somos inocentes, en el que quizás nos han levantado una calumnia y que ha causado que nuestro corazón esté falta de perdón. Y después de este ejemplo de Esteban, que es similar a nosotros porque era una persona igual que nosotros y tomó la decisión de perdonar, ¿qué haríamos a partir de hoy al saber de que Esteban, una persona como nosotros, simplemente oró en medio de tanto dolor? Pues yo no me imagino lo que duele una piedra. Imagínense las miles de piedras que él recibió.
María Magdalena. Aquí está el poder libertador y de perdón. Fue una mujer judía que experimentó el poder libertador y salvador de Dios. La palabra nos dice que Jesús expulsó 7 demonios de ella y que a partir de ese momento ella vivió libre de la opresión del enemigo y con su corazón lleno de gratitud se convirtió en seguidora de Jesús, acompañándolo junto a los discípulos en todas sus misiones. No hay nada en el mundo que se pueda comparar con el toque perdonador y transformador de nuestro Señor. María fue una mujer agradecida hasta el final, tanto así que ella estuvo ahí, no se despegó en la crucifixión de Jesús, nunca se despegó, siempre permaneció ahí. Y eso habla de la fidelidad de ella y del agradecimiento. He escuchado últimamente algunas personas que dicen el agradecimiento no puede ser eterno. Y yo digo, wow, qué corazón decir eso, porque ¿cómo que no puede ser eterno? ¿Cómo no puede ser, un agradecimiento eterno? Me gustaría saber si alguno de ustedes se siente identificado con alguna de estas 7 historias que le acabo de relatar. A mí todas. Para continuar, ahora sí vamos a iniciar. Vamos a preguntarnos y evaluarnos qué tan fácil puedo llegar a perdonar. Es una parte muy difícil, en verdad, porque en lo natural lo que quiere mi carne es venganza. Pero si vemos el ejemplo de Jesús y de Esteban, él perdonó, o ellos perdonaron, en medio de tanto dolor, a aquellos que lo crucificaron, y antes de morir oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto lo vemos en Lucas 23:34. El perdonar a otros no es opción para los hijos de Dios. Es un mandato y lo podemos ver en Mateo 6:12. Jesús nos enseñó a orar diciendo: perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal. Aquí nos muestra claramente que el perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición de perdonar. Perdonar a los demás cuando nos hacen mal es parte de nuestro agradecimiento. El perdón de Dios es parte de nuestro agradecimiento al perdón de Dios y del sacrificio en la cruz de su Hijo Jesús para el perdón de nuestros pecados. Esto sucede cada día. El Señor nos perdona todos los días. Todos los días le fallamos. Podemos ver también que en Colosenses 3:13 nos dice: de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Asimismo, como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sin perdón no hay paz genuina. Como todos hacemos el mal y nos herimos los unos a los otros, necesitamos pedir perdón tanto como perdonar. Pedir perdón a las personas a las que hemos hecho mal suele ser aún más difícil que perdonar a los que nos hicieron mal. Pero con la ayuda de Dios y presentándole nuestra situación, esto nos llevará a la paz. La paz con nosotros mismos y con la paz con los demás. Esto es una gran bendición que Dios quiere que todos disfrutemos. Y así lo dice el apóstol Pablo, el primo de la pastora, en Filipenses 4:7, que dice: no se aflijan por nada, sino preséntenselo todo a Dios en oración y denle gracias también. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esa paz cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Sus corazones y sus pensamientos. Esa siempre fue mi oración y hoy se convirtió en mi oración contestada.
¿Qué Dios hay como tú? Que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo. No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. El mayor placer del Señor es amar. El perdonar es una demostración convincente de amor hacia las personas, porque como hijos de Dios debemos ser semejantes a su Hijo Jesús, y aquí vemos cómo su misericordia nos alcanza siempre. Y así como Él nos dice que amemos a nuestros hermanos por medio del amor y la misericordia, debemos perdonarlos. El enojo no debe permanecer en nosotros. Esto nos consume, nos seca. Y póngase a pensar, ¿quién es ese hermano, esposo, amigo, primo, padre, al que debemos perdonar en el día de hoy? No podemos dar lo que no tenemos. En verdad, damos lo que somos. No podemos amar si no tenemos amor. No podemos perdonar si aún no entendemos que Dios perdonó nuestros pecados. Es decir, no puedo dar sin antes recibir ese perdón del Padre, ese perdón que Él me ha dado y me da cada día. Pablo nos dice que Dios nos dio el tesoro de entregar a su Hijo para ser crucificado por tus pecados y por los míos. Pero ¿cómo podemos perdonar de todo corazón a alguien si no entendemos lo que es el Evangelio? El Evangelio es la base sobre el cual todos nosotros podemos extender misericordia sobre aquel que entendemos que no la merece. Cuando entendemos el Evangelio, miramos a los demás de otra manera, de modo que podamos perdonarlos genuinamente. En 2 de Corintios 5:14 nos dice, hablando de mirar a quien nos ofendió de otra manera. El amor de Cristo domina nuestras vidas. Sabemos que Él murió por todos y que por lo tanto todos hemos muerto. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. ¿Qué nos dice aquí? ¿Por quién murió Cristo? ¿Por lo que estamos aquí? ¿Por lo que somos bautizados? ¿Por lo que tienen vestiduras con pudor? ¿Por lo que son inocentes? La verdad no. Dice que murió por todos, por aquel que está preso, por aquel que mató, por aquella mujer que está en prostitución, por todos murió Jesús. Ahí no hay excepción. ¿Crees en el Evangelio? Entonces debe dejar de ver a las personas en nuestra humanidad, y esto es muy difícil. No hay nada más difícil que dejar de ver a la persona que te ofendió con prejuicios. No hay nada más difícil que encontrarte con esa persona y dejar de verle en la cara el pecado con el que te ofendió. Es muy difícil el enojo, la tristeza que te embarga, el dolor tan grande que se puede experimentar, esa reserva cuando ni siquiera quieres escuchar el nombre de esa persona que te ofendió. Yo pasé por ahí. En este punto voy a decir algo que al escribir la prédica, entiendo aún mejor lo que me dijo la hermana Birmania en ese momento. Yo estaba de verdad con mucho dolor, muy aturdida, no sabía qué hacer. Y yo llegué a mi casa del trabajo y me quedé en mi carro para que mis hijas no me vean el estado en el que me encontraba. Mi carro era el refugio en el parqueo de mi casa antes de subir a la casa y que mis hijas me vieran.
Y yo llamé a la hermana. Recuerdo que la pastora no sé, por alguna razón no estaba disponible. Y yo la llamé y ella me dijo, no veas a la persona, ve en ella lo que porta. Y esto me queda súper claro, que no debemos mirar en la humanidad. No debo mirar a esa persona con mi carne. Debo mirarla como Cristo me mira a mí cada día. Una vez que identificas lo que está sucediendo en tu corazón, los pasos están claros. Humíllate y pide al Padre que saque de cada onza de falta de perdón en tu corazón. Perdona desde el fondo de tu corazón y comienza a hablar y demostrar amor a cada persona a la que hayas criticado, maldecido, deseado el mal, esa persona que quizás haya tenido sentimientos de rencor. Pensemos en esa persona como Jesús pensaría de nosotros todos los días. Y dice en Mateo 7, del 1 al 2, no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que midan, serás medido. Ahora quiero presentarles algunos indicadores que dicen que no he perdonado. De vez en cuando recuerdas la situación y te genera un gran malestar en el estómago. A mí me pasaba. Cuando ves a la persona involucrada, siente un bloqueo físico y emocional. Se te dificulta mantener sentimientos agradables hacia esa persona. De vez en cuando sueñas con esa situación. Yo duré 3 años en esa situación. Cuando tienes oportunidad, criticas o hablas mal de esa persona. Recuerden el versículo que le dije, con la misma vara serás medido. Pero en ese momento el Señor me la dejó pasar porque yo no sabía. Cuando tienes oportunidad, habla de esa situación desde la postura de víctima o desde la queja en general. Se te dificulta aceptar que tuviste algo que ver con lo que sucediera. Estás esperando a que el otro venga a pedirte perdón. Huyes de la situación, lugares o personas que te recuerden esa situación. A mí me pasaba que yo no podía ver, no podía ver a aquel lugar realmente. Al estudiar estos indicadores, fui bastante confrontada porque es como que me pasaba una serie de todo lo que yo viví y lo que sentía. Me di cuenta que hay cosas que aún el Señor está trabajando en mí y que está por completar en mí. Pude identificar que permanecí en la ofensa por mucho tiempo y que al permanecer en ella, pues venían esos pensamientos tales como debí hacer esto, debí hacer aquello, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no dije aquello? Cuando me encontraba en ese estado, era un indicador de que debía llenarme más de Cristo y que necesitaba rendirle esa situación a Él. Cuando más lejos estamos de Dios, más fácil nos vamos a ofender y estar expuestos a diversos pensamientos y sentimientos que no vienen de parte de Dios. Entonces, como ya vimos las características de cuando estoy falta de perdón, ahora vamos a ver si ya perdoné. Primero puedes agradecer de corazón que sucedió lo que sucedió. Agradecerle al Señor, porque como vimos en la historia, todo tiene un propósito. Aunque no veas a la persona involucrada, dentro de ti puedes emanar sentimientos de amor hacia ella o hacia él. Bien difícil, pero se logra.
Si te preguntan de la situación, hablas poco de eso y con mucho amor. Asumes tu parte de responsabilidad sobre lo que pasó y te perdonas por ello. Ves las razones más allá de los hechos, el trastorno de por qué y para qué sucedió lo que sucedió. En ninguna ocasión hablarías mal de esa persona. Si te dan ganas de hablar mal de esa persona, lo que debes hacer, en caso de que te dé ganas de hablar mal de esa persona y no lo haces, significa que eres educado, más no que hayas perdonado. Dejas de huir de situaciones que se parezcan. Finalmente, perdonar a los demás por lo que han hecho es una prueba confiable para nuestra fe. ¿Acaso nuestra fe representa una diferencia real en nuestras vidas? El que perdona la ofensa cultiva el amor. El que insiste en la ofensa divide a los amigos. Esto está en Proverbios 17:9. Y en Mateo 6:14-15 dice, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que le hacen, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no lo perdonan, su Padre tampoco los perdonará. Así que hasta aquí me ayudó el Señor. Y le voy a hablar un poquito de mí y de por qué traigo esta prédica en el día de hoy. Aquí ustedes están viendo, me gustaría saber qué ustedes ven ahí. ¿Qué ustedes ven en esas 4 imágenes? Elizabeth, ¿qué tú ves en esa imagen? Tú que me veías a diario. ¿Quién era Julie en aquella oficina? ¿Eh? Gracias. Y Lucecita también es testigo de quién era Julie realmente. Esa Julie que ustedes ven ahí, en el 2018, la ven sonriente, ¿verdad que sí? La ven alegre, ven una cara alegre. Ajá. Ustedes no pueden opinar, porque ustedes ven demasiado. Se callan las profetas. Mire, profeta, haga silencio. Bueno, ahí esa Julie, en el 2018, estaba destrozada. Destrozada totalmente. En el 2018, a mí me presentan un proyecto de, no voy a decir el nombre, un proyecto de, ay Dios mío, dibújame ese nombre. Un proyecto que era como de reestructurarme a mí, de ser una mujer empoderada, de que yo iba a salir de mi zona de confort, de que yo no podía estar tan sumisa, que yo era demasiado sumisa con mi esposo, que yo era muy entregada, que yo, ¿cómo va a ser que tú le vas a dar tanto tiempo a una familia? Bueno, el caso es que va alguien a la casa y nos presenta este proyecto. Nos presenta este proyecto, el cual mi esposo no quiso, pero sí me permitió, y en contra de su voluntad, él permitió que yo entrara. Me dijo que sí para complacerme, pero no porque en realidad él quisiera. El caso es que yo entro a este proyecto de 9 meses y de pasar de ser una mujer casi 100% familiar, pasé a ser una mamá y una esposa ausente. Esto fue un portal que yo abrí en mi casa, terrible,
No era que no sucedían cosas, porque sí, por tema de inmadurez y por tema de conocimiento y por falta del Señor en mi casa, sí sucedían cosas entre mi esposo y yo, claro que sí. Pero esto fue como que le abría el portal, entra, que esta familia es tuya, amigo aquel, enemigo aquel, entra, que esta familia es tuya, acaba con ella. Bueno, cuando yo entro a aquel lugar, ya ustedes saben, tienes que dejar esa timidez, esa cosa. Tú eres una mujer muy bonita, tú eres no sé qué, no sé cuánto. O sea, me subían allá a la cima. ¿Y mi familia? ¿Quién me hablaba de familia en aquel lugar? Nadie, nadie. Porque allí lo que yo fui a buscar fue entregarle mi familia al demonio. Habían dos temores que yo siempre he tenido. Bueno, ya no. Y uno era, desde niña, perder a mami. Y ustedes saben que mami partió. Y el segundo temor era perder a mi familia, porque yo crecí en un hogar disfuncional. Yo crecí con mi abuela. Aunque mi papá estuvo siempre pendiente de mí, y mi mamá también, pero yo no crecí con ellos. Y yo atesoraba lo que era la familia realmente. Pero vino este asunto y yo accedí buscando mejorar mi familia. Y lo que hice fue empeorarla. Y yo siempre digo que yo busqué en el lugar equivocado. Y aquí ustedes ven, se callan las profetas. Sigue la misma Julie. Falta de perdón, con mucho dolor dentro de ella, pero el maquillaje lo disimulaba un poquito. ¿Verdad que sí, Elizabeth? El maquillaje lo disimulaba un poco. Una sonrisa que no era una sonrisa genuina, era una sonrisa por, ¿cómo es que usted dice, pastora? Cuando la gente, apariencia, una sonrisa de apariencia, para no quedar mal ante los ojos de los demás, sí, todo está bien, todo muy bien. Pero esa Julie continuaba en mí. Es un año, ha pasado un año de aquello, y yo ahí tenía falta de perdón todavía, tenía dolor, estaba muy frustrada, y le voy a decir por qué. En el 2018 sucedió lo que yo más temía. Mi esposo y yo nos vimos a punto de divorciarnos. Él estaba de hecho buscando un lugar para mudarse porque recibíamos consejería de personas equivocadas. Yo no recibía consejería porque yo como que siempre callada y todo como que adentro, no sacaba, realmente no sacaba. Elizabeth sabe que nos juntábamos siempre allá en la oficina y de verdad que yo doy gracias a Dios porque se encuentran aquí ustedes y también Luz, porque ustedes podían ver realmente una Julie que se daba a respetar, pero también sonreía, hablaba y todos los días sonreía, pero esa no era yo. Por dentro de mí yo estaba quebrantada, rota, de todo. El caso es que al abrir este portal en mi casa, que yo lo abrí, que yo le decía al Señor, Señor, pero algo hice yo para abrir este portal, porque no solo pudo pasar. Y entonces, ahora con esta prédica entendí que fue el asunto aquel de yo entrarme a buscar solución para mi familia en un lugar equivocado. Entonces, resulta que en el 2019 yo continuaba con todo, con falta de perdón. Este es el 2020. Sigue la familia feliz, ¿verdad?
Sigue la familia feliz. ¿Qué ven ahí ustedes? ¿Qué ven? Ahí cumplíamos 15 años de casado. El vecino y la vecina estaban ahí presentes ese día. Bueno, seguía la misma Julie, con falta de perdón, con mucho dolor en su corazón y no encontraba explicación a lo sucedido. Señores, yo me pasaba noches muy largas, muy oscuras, clamando al Señor y aún sin ser cristiana, yo daba gracias a Dios por lo que estaba sucediendo en aquel momento. Yo siempre di gracias a Dios y hoy yo puedo ver la gloria de Dios, de verdad que sí. Yo daba gracias a Dios, yo me prostraba en mi cama y yo lloraba muchísimo, muchísimo. Y yo le decía, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si yo soy la mujer que se levanta a las 5 de la mañana a prepararle la comida a su esposo. Yo soy la mujer que está pendiente a sus hijas. Yo soy la mujer que sé yo qué. Yo era un querubín de mujer. Y todavía seguía el dolor y todo por lo que sucedió. Estábamos en tema de separación, mi esposo y yo. Él por su lado y yo por el mío. Por parte de la familia de mi esposo, ella tiene doble nacionalidad. Y yo le puse un patín a la embajada española. Yo me volví obsesionada. Elizabeth sabe. Obsesionada. Yo puse hasta el correo de Elizabeth. Y yo, Elizabeth, revísame ese correo, revísamelo. Elizabeth no sabía de qué se trataba, pero de lo que se trataba era que yo me quería ir del país y hasta yo quería falsificar una carta de permiso de mis hijas y yo me quería ir del país con ellas, ser ilegal en Estados Unidos, porque yo quería huir de este problema y yo no quería seguir con este problema. El caso es que yo le puse un patín y yo me volví obsesionada con entrar a la embajada. Todos los días yo entraba a la embajada a buscar la fecha en que ellos me podían entregar el bendito pasaporte. Resulta que finales de 2020, este es mi esposo. Señores, en 2018 yo lo amaba. 2019 yo no sentía amor por mi esposo. 2020 yo no sentía amor por mi esposo. Yo no sentía absolutamente nada. Y yo decía, ¿dónde está ese amor que tú me diste para él? ¿Dónde está? Se desvaneció por la falta de perdón, por no enfrentar aquella situación realmente. En el 2020, finales e inicio del 2021, yo experimenté este dolor que fue muy grande realmente. Yo pensaba que lo iba a perder. Y ese fue el propósito que el Señor usó para devolverme el amor, o no el amor. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Pedro? Ese fue el propósito que el Señor usó para sacar de mí lo que realmente yo sentía por mi esposo. En esa fecha yo me estaba volviendo loca. Yo no podía ni cocinarle a mis hijas. Yo no podía levantarme de una cama. Y muy pendiente al teléfono. Yo no sabía que eso me iba a doler tanto de verdad. Él estaba entre la vida y la muerte. Y yo recuerdo que esta casa fue de gran apoyo para mí. Mis hermanos
mis pastores, mi familia también estuvo presente, aunque a la distancia, pero siempre presente. Mi papá se arriesgaba y se acercaba y estaba ahí. Mi papá nunca nos dejó solos, los vecinos. De no ser por Sara, yo creo que la esposa del vecino, mis hijas no comían. Porque de solo yo pensar que tenía que levantarme e ir al supermercado sin mi esposo, era como que ya él estaba muerto, estaba enterrado, y como que yo no me resignaba a aquella idea. Eso fue muy doloroso realmente. Pero yo doy gracias a Dios por aquello que sucedió. Yo doy gracias a Dios. Un día proclamando y orando y haciendo lo que la pastora me enseñó, adorar en medio de la tempestad, adorar y dar gracias. Ahora con convicción y con conocimiento. Yo hacía eso en mi casa y mis hijas y yo nos sentamos en el comedor y yo empecé a clamar al Señor por la vida de mi esposo. Yo clamaba antes porque me devolviera a ese esposo del que me enamoré y que no sé qué, y se fue hasta el amor. Pero este día yo clamaba por mi esposo, clamaba por su vida. Señores, y fue una de las experiencias más hermosas que yo pude experimentar. Esa noche yo me acosté y les digo que yo no dormía. Y yo me acosté y yo tuve una revelación, un sueño como llamamos popularmente. Y el Señor me mostraba una luz resplandeciente. Yo no fui a aquel lugar donde estaba mi esposo porque no dejaban. Pero yo vi una luz resplandeciente reposar sobre su cama. Y ahí yo entendí que él volvía a la casa. Cuando hablamos al siguiente día, mi esposo me dice que sintió mejoría y que él sentía como una luz todo el tiempo, como brillante, todo el tiempo una luz brillante. Y también me dijo que él veía cómo sacaban de allí en bolsas negras a los vecinitos que tenía al lado en ese UCI. En el 2021 también, ¿se acuerdan de que le hablé del agradecimiento eterno? Y yo, pastores, yo tengo un agradecimiento eterno con ustedes, de verdad que sí. Aquí, después de todo esto, después de la tormenta, que vino la calma, aquí la pastora nos invita a un retiro de matrimonios. En aquel retiro de matrimonio, el Señor le habló a mi esposo por medio de una adoración. Y yo les puedo decir que a partir de ese día, eso fue un antes y un después en nuestras vidas. Pero todavía seguía la falta de perdón. Nos fuimos para nuestra casa, nos fuimos llenos de Dios, nos fuimos súper alegres, pasamos un fin de semana espectacular, porque de hecho hasta renovamos los votos allá. Pero Julie seguía igual. Hasta que un día, muy poquitos días después del retiro, tuvimos aquella conversación que era tan incómoda tanto para él como para mí, porque quizás yo no quería escuchar la verdad de todo, aunque la quería escuchar, pero no la quería escuchar, tenía miedo.
Y nos sentamos en nuestra cama con un nivel de madurez que nunca tuvimos y nos pusimos a cuenta. Y ese día fue que yo como que solté. El Señor sacó de mí todo aquello. En el 2021, el día 27 del mes 11, aquí, esta es una oración contestada, yo no sé si ustedes lo ven. Aquí estamos Pedro y yo bautizándonos, tal cual yo se lo pedí a Dios. Porque yo le pedí a Dios no ir a las aguas sola, yo quería ir con mi sacerdote. Y así Dios lo hizo. De cada prueba, de cada dolor, de cada sufrimiento, de cada noche sin dormir, de cada tormenta, de cada situación que uno ve tan grande, tan fuerte, el Señor saca lo mejor. Se lo puedo decir yo. Porque esa Yuli que ustedes ven ahí tenía pensamientos suicidas, oía voces que le decían, sube al 6º piso y tírate. Esa es la mejor venganza que tú le puedes dar a tu esposo. Y yo lo escuchaba una y otra vez por 3 años. Por 3 años. Y el Señor me sacó de ahí. Y para la gloria de Dios, todos en mi casa le servimos al Señor. Mañana nosotros cumplimos 19 años de casados. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y yo me pregunto, ¿dónde estaríamos nosotros si el Señor no nos hubiera alcanzado? ¿Dónde estuviéramos? Y yo doy gracias a Dios por los vasos que usó para traernos aquí, para tenernos aquí. Y para yo estar hoy contándole esto que me sucedió sin dolor, sin rencor, sin resentimiento, desde el amor y el perdón genuino de Dios. Que Dios les bendiga y hasta aquí me trajo el Señor.